las narices. Este no ha rezado a la Virgen de la Cueva. Que quiero... Que llueva, ¿cómo se nota que no sois gallegos? Porque no eres agricultora. Pues eres agricultora, pero si los agricultores están perdiendo parte de la cosecha, las semillas ya el 30% se han incluido, han dicho. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Hoy nos acompaña Enrique Barón, que se lo agradecemos muchísimo porque es un hombre muy influyente en todos los temas europeos, pero por eso está súper ocupadísimo. Entonces, bueno, que quiera compartir este par de horas con nosotros, pues es muy de agradecer. Voy a ser muy breve presentándolo porque, bueno, pues yo le he comentado ahora que ayer dije, voy a ver qué dice el ChatGPT de Enrique Barón. Y me sale un listado que dije, venga, hombre, ¿qué voy a decir yo todo esto? Bueno, pues Enrique Barón, aparte de un buen amigo mío y de más gente de las que estamos aquí, nos conocimos en los años 60, bueno, es abogado y es economista, tiene experiencia académica porque en los primeros años de su ejercicio funcionó como profesor agregado en la Universidad Autónoma y en el ICAE, pero lo importante para nosotros hoy no es tanto su vida académica como su vida política. Bueno, hay que decir, obviamente, que fue un abogado desde el principio en defensa de los derechos humanos durante toda la dictadura de Franco. Ingresó en el Partido Socialista en 1977, ingresamos, ¿no? Sí, cuando ingresamos juntos. el proceso de unidad. Cuando la fusión, cuando UGT se fusionó, cuando USO. Le dimos sabia joven. Sí, cuando USO, que era el sindicato en el que estábamos, se fusionó con OGT. Bien, es diputado, elegido diputado en las primeras Cortes del 77 y es portavoz por el Grupo Socialista en temas de economía. Es ministro de Transportes en el primer gobierno de Felipe González. Empieza la modernización de la Renfe, el impulso del turismo, bueno, todas estas cosas que hoy nos parece que funcionan solo regular. A veces nos quejamos de los cercanías nosotros, pero ni que decir tiene qué es lo que había en aquellos momentos, que eran auténticas camionetas en las que íbamos, que nunca llegábamos, ¿no? Desde 1986 pasa al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo ejerce varios cargos, pero los más importantes es vicepresidente del Parlamento, luego es presidente y es uno de los negociadores, de los impulsores del Tratado de Maastricht. Sigue su actividad política con actividades múltiples, que yo no sé cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas, pero bueno, destacar que aparte de los 13 años que estuvo en el Parlamento Europeo y todo lo que negoció e impulsó, bueno, pues también dentro de la sociedad civil pues creó y participó en diferentes asociaciones como la Asociación Europea Progresista o la asociación de la Fundación Joan Benet. Tiene condecoraciones, que eso no lo sabía. Tiene la condecoración de la Orden de Carlos III, la de la Orden de Isabel la Católica y una italiana que es una cosa así muy bombante, ¿no? Grande oficial del Estado italiano o algo así. La Legión de Honor y tal.
No, Sí. no te digo la alemana porque impresiona mucho. Bueno, total. Todavía, y espero que por muchos años, sigue siendo una persona influyente en todos los debates de la Comunidad Europea. Como nosotros estábamos en estos momentos, la Asociación de Mayores del siglo XXI, estábamos en estos momentos muy preocupados por la deriva que parece que está tomando el mundo, no que parece, vamos, que está tomando el mundo con la presencia de Donald Trump y sus ataques hacia Europa, que dice que Europa nació para joder a los Estados Unidos. Vamos, ya quisiera él. Bueno, la Europa que tenemos no es la Europa que queremos, ni la Europa que nos va a servir para un futuro. Y dijimos, bueno, ¿quién nos puede ayudar a reflexionar sobre esto? Pensamos, la persona adecuada es Enrique Barón, se lo pedimos, nos dijo que sí, y tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, la alegría de encontrar a muchas y muchos viejos amigos y amigas y compañeros de fatiga, ¿verdad? Y además este ambiente es una cura de rejuvenecimiento, porque tiene un cierto aire conspirativo. ¿Te acuerdas cuando, no sé si tú te reuniste en la calle Huertas, que Sí. cuando era el párroco Antonio Albarrán? Sí, sí. En la escuela de social que montamos Sí, y en Vallecas. Y tú fuiste el primer juicio de Jerónimo. Tu primer juicio fue de Jerónimo. Sí, en el año 70. Despido de todo el jurado de empresa de la LANZ, de la John Deere Ibérica. Sí, sí, sí. Además, yo ahora vivo al lado, de la magistratura. Esto, si me permites añadir una cosa, yo estoy jubilado de júbilo, de una serie de cosas, pero sigo activo en las cosas que me importan. Y soy canciller de la Universidad para la Paz, que está en San José de Costa Rica. Está en los 5 continentes, pero es una universidad creada por la ONU, creada por un gran presidente de Costa Rica en el proceso de pacificación de los años 70 y 80. Esto en torno a Nicaragua, en torno a Guatemala. Y un gran presidente, Rodrigo Carazo, creó esta universidad que fue aprobada por una resolución de la Asamblea General de la ONU. Tiene el campus principal en San José de Costa Rica, que es la... Hay que hablar alguna vez bien de la familia, ¿no? Sí, es un país muy democrático, es un país muy acogedor y que, bueno, pues está en cabeza en energías renovables y en defensa de la naturaleza. No, es un país, yo tengo un gran afecto y en San José de Costa Rica tenemos la sede principal, el rector es chileno y el vicerrector es hispano-venezolano, pero formamos gente para la paz, porque normalmente pues la educación para la paz es curioso porque, por ejemplo, en todas las universidades hay facultades de medicina para curar las enfermedades que son los ataques a la salud. Bueno, pues se han creado muchísimas universidades, institutos que hablan de política internacional, pero apenas existe una o un par de universidades que forman a la gente para ser, ¿no?, de operadores para la paz, operadores de procesos de pacificación, de interposición, de formación para la paz. Tenemos alumnos de los 5 continentes, con un 60% de mujeres. La ONU no solamente nos reconoce y nos controla, sino que además hace una cosa razonable para no aumentar la burocracia, y es que no nos financia. Entonces, esto, bueno, pues lo que hacemos es buscar
la financiación a través de becas en todo el mundo, y es muy significativo que quien más nos ha ayudado han sido al principio los japoneses, Japón, y luego en este momento es China, que incluso está dispuesta, son los que tienen más bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, y valoran mucho la paz, ¿no? Pues esto lo digo porque, bueno, ahora vamos a entrar en... Era una faceta que yo no conocía. Sí, vamos a entrar en una situación de guerra en nuestro continente y de cambio, de cambio del escenario en el mundo. El anterior no era perfecto, pero sí, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una organización que son las Naciones Unidas que ha tomado posición en la Asamblea General hace unos días en relación con la guerra de Ucrania, y sí ha cambiado el mundo, porque la mayor parte de los países del mundo, incluidos la mayoría de los de la Unión Europea, estaban en contra de la invasión de Rusia. Y los que votaron a favor, diríamos, de la resolución que intentaron plantear, pues vamos, en contra de la resolución que condenaba la invasión, esto pues fueron los Estados Unidos, Rusia, China, que son miembros del Consejo de Seguridad, y luego pues Nicaragua, en fin, una serie de países. Bueno, me parece que es muy significativo eso, es decir, que la arquitectura que surge del final de la Segunda Guerra Mundial es la que básicamente está sosteniendo y está afirmando unos valores que consideramos que son esenciales para la paz. Para no empezar a comentar esto, el tejemaneje o las negociaciones entre Trump y Putin, yo sí me vais a permitir que nos plantee cuál es la situación nuestra, la de España y la de la Unión Europea. La de España es que el trabajo que hicimos para superar la dictadura y luego en la transición, que ya no es que sea transición, tenemos la Constitución que ha durado más en la historia. Eso quiere decir algo. Y tenemos un grado con todos los problemas de desarrollo y de prosperidad pues que no hemos conocido en el pasado. Y hay un dato que es muy significativo. Yo cuando venía en el autobús, una señora que debía ser pues, o boliviana o peruana, hablando como los madrileños, me apuntó una dirección. Bueno, hay un dato. En España, cuando yo fui al colegio, a la escuela, éramos 25 millones, ¿no? Cuando cambié, sí, teníamos la misma población que México, Egipto, Egipto y México han tenido mucho más entusiasmo demográfico reproductivo. Nosotros pues, decíamos, bueno, si pasamos de 30, llegamos al año 2000 con 40 millones. En este momento somos 49 millones. Y no por entusiasmo reproductivo de los españoles. O sea, 1 de cada 9 madrileños es latino. Bueno, nos están también repoblando. No, este es un dato, yo creo que es importante. En términos europeos, nosotros hemos podido ir construyendo paso a paso el cambio de la historia de nuestro continente, que ha sido una historia desde el final del Imperio Romano, ¿no? De una sucesión de imperios, de monarquías absolutas, de dictaduras,
de golpes de Estado, de guerras civiles entre europeos, que ya en el siglo XX, en las dos llamadas guerras mundiales, que empezaron como guerras entre europeos, pues nos llegó al borde de la desaparición. Y ahí hay se habla siempre de los tratados y los pasos importantes. Ahí hay un documento que es una carilla, es una declaración que se llama la Declaración Schuman, del ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, que había nacido alemán en el Segundo Reich, en el Reich que hace la unidad alemana, porque era de Lorena. Bueno, nació alemán, era una especie de monje laico. Nació alemán, estudió en Alemania, se diplomó como abogado, fue oficial en la Primera Guerra Mundial, alemán, y ya cuando pudo volver a ser francés, bueno, pues él pidió la nacionalidad francesa y era el ministro de Asuntos Exteriores, fue también primer ministro. Y entonces él, con un equipo de gente, que eran los de Jean Monnet y Adenauer, gente que ya había vivido las dos guerras mundiales y las había sufrido, porque ese centro de Europa es un pañuelo. En vez de hacer un tratado y en vez de empezar a practicar en el gobierno, hizo lo que hacíamos entonces, que era conspirar con un conjunto de gente que decía ya no más guerra. Y entonces hicieron un manifiesto. Nosotros hemos hecho muchos panfletos, sabemos de eso. Y el manifiesto es la declaración del 9 de mayo de 1950. ¿Y qué dice la declaración? La podéis ver porque está en internet. Es la declaración Schuman, es Schuman. Y dice, la paz, no dice, vamos a hacer Europa que va a ser maravillosa y tal. La paz no fue posible. Y Alemania y Francia perdieron la guerra. Y entonces dice, y esto hay que cambiar. Y no se va a cambiar de una vez, de golpe. Se va a cambiar paso a paso, uniendo derechos e intereses. Y bueno, pues y de ahí nace lo que se ha conocido, que ya no sé si os ha sonado, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, que bueno, tenía una virtud, y es que todo ese eje del centro Europa, entre Francia, Alemania, el Benelux, es decir, Bélgica, Holanda, y llegaba hasta Italia, pues era una zona de siderurgia, de minas de carbón, que producía la materia prima para hacer la guerra entonces, que era el acero, era el hierro y el carbón. Bueno, pues así se empieza. Y luego, y esto no se debe quedar en llegar a acuerdos para hacer eso, sino que tenemos que crear, pues, entonces se dice esto, eliminar barreras, que es la base del mercado interior, las 4 libertades, que es la libertad de establecimiento, la libertad de desplazamiento, la libertad de iniciativa y la libertad comercial. Bueno, pues con estas 4 libertades esto se empieza a desmantelar la zona del mundo que tenía más fronteras, se habían creado más fronteras que entre un pequeño grupo, esta parte de Europa, más que longitud tenía la gran muralla china. Bien, y el objetivo final es la Federación Europea, es decir, no es hacer un nuevo imperio, no es hacer una nueva dictadura, es federarnos, es decir, trabajar en común cada uno a partir de su propia personalidad y de su propia historia. Bueno, esto para que os situéis, porque claro, cuando se habla de Europa se pone siempre en televisión, están en una sala muy grande y están esperando a empezar la reunión y cotilleando. Entonces, bueno, pues al final no es una noticia, porque, bueno, sí, hombre,
han cambiado cosas, es decir, ahora hay por primera vez hay una presidenta de la comisión, hay cada vez más mujeres, pero no te dice nada. Entonces esto sí es, diríamos, la primera declaración en la que se consigue empezar a cambiar la historia. Y es muy curioso porque Schuman, que se la escribió un equipo de gente, el equipo de Jean Monnet, y la estaban negociando no os preocupéis que voy a llegar a la situación. Todo es un abogado, es interesante. Sí, bueno, es que es la vida misma, que es lo que no te cuentan nunca. Entonces, Schuman estaba, la Cuarta República Francesa era un gobierno de coalición muy complejo, y Schuman, bueno, pues estaba esperando que Adenauer, que era el canciller alemán de la República Federal, de la Unión de las Tres Zonas, de las cuatro, que la otra la tenía Stalin, que era lo que fue luego la República Democrática Alemana, pues estaba esperando que le diera el visto bueno al panfleto que le había mandado, que era la declaración. Pero claro, bueno, ni teléfonos móviles, o sea, estaban en el Consejo de Ministros esperando, bueno, pues el gabinete que le llegara. Y le llegó justo el acuerdo cuando estaba acabando el Consejo de Ministros. Y entonces dijo, hombre, tengo una declaración que le he dado al primer ministro, pero ¿queréis que la lea? Dice, no, son cosas tuyas y tal, no, venga, lo que quiero dar en casa. Bueno, y entonces él se fue a la sala del reloj, a la sala de l'horloge, en el Quai d'Orsay, que es el Ministerio de Centro Exterior francés, y leyó la declaración, que la tuvo que repetir porque como no le daban importancia, no había quedado, empezaba la televisión, y no le grabaron, y tampoco la declaración. Pero un periodista le preguntó, dice, ¿y esto que usted ha leído? Dice, ¿qué quiere decir? Y dijo, un salto a lo desconocido. Y bueno, bien, o sea, por lo menos uno que fue sincero, que no dijo, wow. Bien, esto es en 1950. Y para lo que nos interesa, el grupo de Jean Monnet, bueno, Spaak, Gasperi, que estaban todos conspirando porque todos habían vivido y padecido las dos guerras mundiales. Había algunos españoles, Estaba Salvador de Madariaga, que fue el primer presidente y creador del Colegio de Europa, que es donde se forman los funcionarios. Un liberal que siempre luchó contra la dictadura. Estaba Indalecio Prieto. Estos estaban en el Congreso de La Haya de 1948, que también es un momento muy importante. Estaba, bueno, eso sonará menos, el doctor Trueta, que era un nacionalista catalán, que era un gran cirujano de guerra, que luego fue catedrático en Oxford. Llegaron tarde José Antonio Aguirre, que era... Esto también tiene sentido para la historia de España, porque implica muchas cosas. Habéis visto todo el lío en torno al palacete. Bueno, pues esa era la sede del gobierno vasco, pero ahí se reunieron todos los exilados de esa época, las cabezas, y ahí nace el Consejo Federal del Movimiento Europeo en España en 1948. Ese palacete, pues, había sido intervenido por las tropas alemanas, por Hitler, claro, y se lo había dado a Franco. O sea que, fijaros esto, las cosas que se cuentan, ¿no? Yo incluso, bueno, yo que soy presidente del Movimiento Europeo Internacional, escribí un artículo que lo publicó La Vanguardia, que explica, bueno, pues que esto forma parte de como la devolución de los locales, de los sindicatos y de los partidos. Fíjate, fijaos cómo la historia vuelve. Pero bueno, esto...
los llamados padres, o sea, los pioneros, había pocas pioneras que se notaran, pero también había. En el Congreso de La Haya hubo bastantes en 48. Pero dijeron, bueno, aquí no vamos a crear un mercado común, hay que crearlo porque es fundamental, porque hay que romper barreras entre nosotros, pero aquí era la época de la guerra de Corea, quizá alguien se acuerde en su infancia de eso. Y era la época, bueno, pues que se estaba consolidando la división del mundo en dos bloques, la Guerra Fría, que era, suponía, y eso ha durado hasta no solamente hasta que cayó el muro, los últimos tanques estadounidenses, los soviéticos se fueron antes porque implosionó la Unión Soviética, se han marchado de Alemania hace no más de 10 o 15 años. Y vivíamos en la mayor concentración de armamento nuclear y de tropas de la historia en el centro de Europa. Con esto, en esta situación es como se ha ido creando la Unión Europea. E intentaron hacer la Comunidad Europea de Defensa en 1954, entre 6 países que eran los que habían empezado el proceso de unidad europea, la CECA, ¿no? Los 3 del Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. 6 países que habían perdido la guerra. Esa Comunidad Europea de Defensa, o sea que esto de hablar de la defensa no viene de ahora, se planteaba, pues, si queremos hacer una cosa, bueno, pues tenemos que hacerlo con seguridad y que nos defiendan. Hombre, y evidentemente en esa época suponía que tenías la cobertura de los Estados Unidos, la cobertura en tropas y en presencia militar, y sobre todo el paraguas nuclear, porque eso es lo que define la Guerra Fría, bueno, que se acaba cuando cae el muro de Berlín y sobre todo cuando implosiona la Unión Soviética. Que el muro de Berlín cae, eso me lo sé bien porque yo estaba presidiendo el 9 de noviembre de 1989, nadie se lo esperaba, solamente un intelectual escribió que la Unión Soviética iba a impresionar, Manuel Todt, y la Unión Soviética implosionó en 1991, en diciembre. Bueno, plantearon la Comunidad Europea de Defensa, y la Comunidad Europea de Defensa fracasa en el 54 en la Asamblea Nacional Francesa, por un voto conjunto del grupo gaullista, del grupo que apoyaba al general de Gaulle y de los comunistas. Y todavía estamos viendo a ver cómo progresamos. Bueno, y luego ya, para no contar mucha historia, vamos al momento actual. El momento actual, antes de empezar a repartir culpas y angustias y tal, el momento actual es, en este momento, la Unión Europea, somos 27 países, 27 Estados miembros. En el 54 eran 6. O sea, el negocio en términos de paz, en términos de prosperidad, en términos de cooperación y en términos de históricos, pues ha sido un éxito. España, que quedó marginada por la dictadura, España se incorpora o recupera el terreno perdido a partir de la transición, en la que hubo un acuerdo general
de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso, el Congreso del 77, Congreso, bueno, de la legislatura del 15 de junio, cuando me dice esto, que nosotros queríamos, que era curioso porque decíamos queríamos entrar en Europa y decíamos, bueno, somos europeos y queremos entrar en Europa, es que queremos entrar en esa Europa, no en la otra, que era la del eje, ¿no? Bien, esto, y nuestra relación con un socio tan importante como los Estados Unidos, luego lo podemos comentar, no es la misma que la que tiene la mayor parte, o la que tiene la mayor parte de los países que inician el proceso de la comunidad, porque bueno, los Estados Unidos en el mundo, digamos, de la lucha contra la Unión Soviética, pues esto, en el momento en el que en el 45 consiguen acabar con el régimen nazi y con el régimen fascista, dicen, no nos vamos a meter aquí en una península pues, que desde luego características también guerreras y guerrilleras tiene bastante. Entonces ahí nos quedamos fuera y la primera cosa, yo no sé si lo recordaréis, muy jóvenes, la primera cosa que conseguimos después de los pactos que hizo el presidente Eisenhower con el dictador en 1953, que, bueno, con dos entidades importantes, una con los Estados Unidos y otra con el Vaticano. Ha salido del gobierno, pero fue el ministro Paco Fernández Ordóñez el que negoció la salida de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de la base aérea de Torrejón, que desde el punto de vista de la normalización no solo política, sino de seguridad de los españoles, fue un momento muy importante. Pero en fin, ¿cuál es el hecho? De 6 a 27, en este momento somos 450 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas. Incluso me atrevo a decir que somos más de 500 porque la Gran Bretaña, que ganó la guerra mundial y perdió el imperio al mismo tiempo, ha vivido el Brexit, que es una situación parecida a nuestro fin del 98, pero ellos ganaron la guerra mundial. La Gran Bretaña, si os fijáis lo que está pasando, en menos de una semana ya el Brexit ha pasado a la historia. Fijaos lo que está cambiando. O sea, nosotros estábamos, pues éramos 27, pero en la OTAN no estábamos todos. Esto, fin. Y hay que ver un poco el mapa, que siempre es muy importante. Finlandia, que había la llamada finlandización, que no era una neutralidad más o menos pactada con la Unión Soviética. Finlandia se ha integrado en la OTAN. Suecia, que tiene una gran tradición de neutralidad, se ha integrado. Los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? 450 billones y ahora mismo más de 500. Nuestra seguridad, mientras damos pasos adelante para desarrollar nuestra política de seguridad y defensa y demás, pues nos la garantizan 350 millones de estadounidenses, con los que tenemos una relación histórica compleja, pero muy importante para los europeos en la relación con lo que está pasando ahora mismo. Los españoles lo hemos racionalizado más porque nuestra historia es diferente, pero por ejemplo, para alemanes, para la gente del Benelux, incluso para italianos, esto es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues en el mundo actual nuestras relaciones que nos garantizan la seguridad
y tenemos unas relaciones económicas en las que nosotros les exportamos mucho más de lo que importamos. Esto lo digo porque, bueno, no se trata solamente de que este émulo de Jesús Gil a lo bestia, Trump tiene la visión del mundo, sí, tiene la visión del mundo de Jesús Gil. ¿No? Oye, yo soy colchonero desde pequeño, pero ¿qué dice de Gaza? ¿Qué hay que hacer? Esto, una riviera, una especie de Marbella a lo bestia. Esto, que cuando fue a Corea del Norte, que nunca habla de Corea del Norte, porque en la primera presidencia él fue a Corea del Norte. No habla porque de los fracasos nunca se habla. Bueno, porque sigue el gordo el nieto, que tienen dinastías comunistas. Esto, Trump tiene una visión del mundo propia de una persona que es el hijo de un casero de Nueva York, que tiene sí. Bueno, es que no sé si habéis visto la película de Apprentice. Sí. Está muy bien, ¿eh? No, es que además la ha hecho un irano-danés, o sea, que no es de Hollywood, es una gran película. Bueno, cuando eres el hijo de uno que tiene 10.000 apartamentos y tal, o sea, en Nueva York, Bronx, bueno, pues esto, si eres fuerte, no quieres estudiar y quieres dar, oye, ¿quién se encarga de los desahucios y de cobrar el alquiler? Pues él con otros 4 guaruras, con otros 4 guardaespaldas y tal, la gente paga, ¿no? Si puede. Entonces, esa es la cosmovisión de Trump. Pero no se trata solo de describir al personaje. Los Estados Unidos, el año 1950, tenían la mitad de la economía mundial. Representaban la mitad de la economía mundial. Bueno, es la época dorada, además, en la que los Estados Unidos hicieron cosas, no solo ellos, sino que fueron decisivos a la hora de crear un orden que se expresa en la ONU, en la creación de la ONU, que nació en 1945 en San Francisco, y luego toda la arquitectura que permitió salir, porque eran gatos escaldados y tal, entonces, que permitió salir de la gran crisis de los años 30, que es lo que se conoce, bueno, pues, con toda la arquitectura económica y social, con todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y bueno, los acuerdos. Entonces, ese es el gran momento de los Estados Unidos, pero claro, los países y las economías, pues también y bueno, y sobre todo, una de las cosas más peligrosas en la vida es vivir de las rentas de tus triunfos. O sea, bueno, y ya eso explica muchos aspectos del segundo triunfo de Trump y de las decisiones o del ambiente que se ha creado, que evidentemente pues no es un ambiente versallesco, y además Trump, bueno, pues sistemáticamente él considera que es un gran negociador y que es una persona que lo que tiene que hacer es ir directamente, es plantear, diríamos, una ofensiva frontal, plantear esto, básicamente ir a la cabeza, discutir con la cabeza, y el resto, bueno, que eso está bien para que cobrar un alquiler y para desahuciar, pero claro, el mundo es un poco más complejo. Bueno, y eso lo estamos viviendo ahora, o sea, y además, el tema es que no hay una arquitectura, es el ordeno y mando. Es
Es esa cosa que cuando quiere demostrar que manda, pues firma, que es el primer presidente de Estados Unidos que hace eso, ¿no? Que firma delante de la televisión con las órdenes ejecutivas, y solo le falta esto, como hacen las criaturas cuando quieren finalmente morderse la lengua. Sí, para demostrar que tiene todo el poder, ¿no? Bueno, en fin, nuestra situación es eso. Y en el caso de Putin, bueno, a mí me tocó vivir, claro, tocó vivir la caída del muro como presidente del Parlamento Europeo. Y no sé si os acordáis de Gorbachev. Sí. ¿Cómo no? Sí, Gorbachev, claro, nosotros entramos en la entonces Comunidad Europea en 1986. Yo salí del gobierno en el verano del 85 y tenía bastante experiencia y vocación europea, y le dije al presidente, a González y a Guerra, le dije, oye, yo me vuelvo a Europa, si a mí esto es... Porque además, bueno, pues tenía no solamente vocación, sino que tenía una ventaja sobre muchos, que es que pues, me manejaba bastante bien en varias lenguas europeas. Bueno, entonces me fui, y cuando llegamos, sí hubo una acogida que no era otro país, que era un poco superar la situación, bueno, creada no solamente por el mundo en ese momento, sino también por el abandono en que quedó España, por el resultado de la guerra civil, que enlazó directamente con la comunidad. Fue un momento muy emocionante. Pero bueno, a mí me eligen el Día de Santiago de 1989, un año antes, la Unión Soviética había reconocido la existencia de la Comunidad Europea. Se decían hasta entonces que es algo un invento de los yanquis y tal. Y allí hay un proceso que es la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, que además acabó en Madrid. Eso no sé si os acordáis, que era, bueno, pues hablar de la convivencia, de la superación, de la polarización y tal, y que fue pues una carga de profundidad en todo el sistema soviético y de todos los países y pueblos que estaban bajo el dominio ruso-soviético, ¿no? Pero que había como consecuencia del final de la guerra. Bueno, y no os voy a contar mi vida como presidente, pero hombre, a mí me eligen el día de 25 de julio, el día de Santiago, y el muro cae el día 9 de noviembre. Y yo el 9 de noviembre estaba de visita oficial en Roma, visita a la República Italiana y al Vaticano. Porque Italia es una república parlamentaria, pero tiene una democracia electiva. Bueno, en este momento están en campaña. No sé si me gustaría que hubiera coloquio, pero vamos. A ver, tú tienes hasta las 12:15, sí, 12:30, vale. Y luego abrimos el coloquio. Vale, me parece muy bien. Porque Sí, tenemos de tiempo aquí hasta la 1. Vale. Si yo a la 1 tengo otra cita. O sea que, no, entonces, yo me estaba vistiendo con la pintura. Estábamos en un hotel en la Vía del Corso, en un hotel y me llama un periodista de La Estampa y me dice: presidente, ha caído el muro de Berlín, ¿me puede hacer una declaración? Nos estamos vistiendo para ir a
a cenar con el presidente de la República Italiana, con Giulio Andreotti, que era el presidente del Consejo, con todos, en uno de esos palacios que hay en Roma, Palazzo Madama. Entonces le dije, vamos a ver, ¿ha caído en sentido propio o figurado? Claro, vamos a ver. Y me dijo, pues no lo sé. Y le dije, yo tampoco. Digo, deme media hora para poder preparar una reacción. Claro, no es que ni me alegro ni me dejo, me alegro muchísimo, pero claro, a ver qué pasa, ¿no? Y había caído, es que había caído el muro de Berlín, cayó y además acaba de fallecer hace poco, vivía en Madrid, un periodista italo-argentino, que le habían dicho, de la República Democrática Alemana le habían soplado que en ese momento ya que había los alemanes del este votaban pues con los pies, se iban de vacaciones todo ese verano, había ya un ruido de fondo, se iban de vacaciones a Rumanía, a Yugoslavia y tal, y no volvían, se metían en las embajadas de la República Federal. Claro, había cosas que estaban pasando, pero claro, el tema es que se intenta dar una respuesta y era que en Berlín se podía pasar de la República Democrática Alemana, se podía pasar a Berlín Oeste sin necesidad de visado, habían anunciado. Y entonces el funcionario que lo anunció en una conferencia de prensa que no había ido al Consejo de Ministros, le preguntó este italo-argentino, le preguntó, ¿y esa orden, esa decisión de poder pasar de un Berlín a otro, cuándo entra en vigor? Entonces, él no lo tenía preparado y dijo, ab sofort, que quiere decir en alemán, inmediatamente, ¿no? Y la gente que estaba, la radio estaba, la gente se lo tomó en serio y se empezó a agrupar en la, no sé si conocéis en la Arlongstrasse, bueno, el Checkpoint Charlie y la Ludwigstrasse. Entonces, el teniente de los focos, este lo ha confesado mucho después de la policía popular, la policía, los focos. El teniente le dijeron, dice, le pareció una barbaridad, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Abrió la puerta y ahí cambió el mundo. O sea, lo digo porque la historia no está escrita. Fue un teniente, bueno, pues que no tiró y cambió. Bueno, entonces ¿cuál es nuestra situación actual? Nuestra situación actual es que hemos avanzado mucho en términos económicos, en términos sociales, en términos de paz. Hemos desarrollado la Unión Europea, que además ahí a mí me tocó por primera vez también negociar con los estados el Tratado de Maastricht, que fue el salto. Metimos la ciudadanía y la moneda, que es el valor de la ciudadanía cotidiano, que incluso lo comprenden las criaturas que no saben leer ni escribir. ¿Saben para qué vale un euro? En nuestros tiempos era un real, o una perra gorda, una perra chica, incluso una perra chica. Bueno, pero eso te configura una visión de la sociedad. Y ahí decidimos, y además nosotros lo defendíamos desde siempre, que todo este cambio pues, necesita una política de seguridad y defensa. Y ahora nos ha llegado la situación, ¿por qué? Pues porque ha cambiado el mundo, pero hay gente que quiere volver al pasado. Y ahí está el tema de Putin actualmente. Gorbachev
si os acordáis, lanzó la perestroika y la glasnost, que es la reestructuración y la transparencia, porque era un sistema que ya no funcionaba, o sea, que se derrumbó, no hubo ninguna invasión capitalista ni americana ni la Unión Soviética. Esto se colapsó a finales de 1991. Gorbachov me recibió en julio de 1991. Ya tenía una posición fuerte ¿os acordáis de Yeltsin? Que era un gigante. Gorbachov era abstemio. Yeltsin no hubiera pasado el control de bueno, Gorbachov hizo un intento de hacer una revolución interna que permitiera seguir eso, pero vamos, ahí lo que pasó fue esto que fue. A mí me recibió en julio de 1991, el día antes del último congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y me dijo yo creo en la democracia, y me dijo, y soy como Lenin, Lenin con la NEP, con la nueva política económica, con la agricultura y con la electrificación, voy a cambiar este país. Bueno, pues le cambiaron a él, pero no sé si os acordáis que no es que la sucesión no fue fácil, porque Yeltsin tuvo que defender el Soviet Supremo, o sea, el parlamento del blanco que habían construido, tuvo que dar una respuesta a un golpe. ¿Y cuál es la visión de Putin? Putin era un oficial de la policía política de la KGB, bueno, ahora ya han cambiado las siglas, que estaba en Dresden, que es una capital, la capital de Sajonia, en el este de Alemania, y Putin, bueno, también sabía cuántos tanques soviéticos no funcionaban el día de la caída del muro, o sea, también sabía. Pero Putin tiene esa visión del mundo que enlaza directamente con Iván el Terrible, con Pedro Grande y sobre todo con el mundo que se definió en el siglo XIX cuando las monarquías absolutas y sobre todo el imperio zarista, bueno, la monarquía británica ya era parlamentaria, definieron el mundo con el imperio austrohúngaro en el Congreso de Viena. No sé si os suena el Congreso de Viena, no solamente se dedicaron a bailar. El Congreso de Viena que lo presidió el maestro de Kissinger, Metternich, bueno, pues esto definió el mundo, el intento de vuelta al mundo de antes de Napoleón. La primera decisión que tomó fue mandar a Napoleón a la isla de Elba y luego y el garante de eso era el zar Alejandro I. Y esa visión, diríamos, de ser el imperio que domina el continente en términos de población y en términos de superficie. O sea, no sé si además se ve cuando Yeltsin hace una conferencia de prensa a veces, no sé si habéis estado en Rusia, pero los relojes oficiales se ve, ellos razonan a partir de que tienen un séptimo de la superficie emergida del mundo. O sea, un séptimo, nosotros hemos, ¿de qué? Un 30. Entonces,
eso es una, Rusia más Siberia es bicontinental, pero sobre todo es el intento, además lo dice claramente, por ejemplo, dice no, yo esto de negociar, pero esto hay que ir a soluciones a largo plazo, y sobre todo ha acabado polemizando con Macron, con el francés, porque dice, te piensas que eres Napoleón, aquí hay que volver. Entonces, su visión es esta. Y sobre todo, hay una cosa que Putin no acepta, y es que lo que era, no el muro de Berlín, era el telón de acero, no sé si os acordáis, el telón de acero que iba desde el Báltico hasta el Mediterráneo, que se define a partir, y lo dijo Stalin muy bien, cuando en el 45 empiezan a hablar de si hay que desmembrar a Alemania y tal, esto, dice, no, aquí se empieza a negociar a partir de donde han llegado las tropas, como siempre ha pasado en la historia. Y es que siempre ha sido así. Pero bueno, yo diría que el cambio es que existe la Carta de la ONU y que ahí y que se prohíben las guerras de conquista territorial y sobre todo, bueno, pues que no se pueda aceptar esta política de hechos consumados, y sobre todo en Europa se ha roto con eso. Y entonces ahí queda una franja de Europa que, bueno, a mí me tocó vivirlo en la presidencia y después, pero que se reflejó en más de 50 o 60 tratados en la Conferencia de Seguridad Europea, esto que creamos en los años 90, pues más de 50 tratados, viendo a ver cómo llegábamos a acuerdos para poder organizar pues cambios y ajustes de fronteras. No, es que se dice pronto. Y bien, esto funcionó. Yo, como parlamentario, y después a mí me han invitado, por ejemplo, yo he ido, he conocido pues muchos sitios porque Rusia no es solamente Moscú y San Petersburgo, ¿no? Os digo 3 sitios importantes. Uno, Kazán, que es una república que además yo, Kazán, el recuerdo que tenía era que mi madre, que le gustaba mucho la zarzuela, había en Katiuska, que es cosacos de Kazán, que son de caballo en mano. Y yo cuando se lo dije, cuando fui allí, que además se habían estudiado los pactos de la Moncloa y las autonomías, y estaba muy a favor. Claro, cuando le dije lo de cosacos de Kazán, le dije, pero si los cosacos están en el Don, abajo, en Ucrania. Y dice, pero aquí no hay cosacos. Otro, que es Volgogrado, que es Stalingrado. Stalingrado fue el final de von Paulus y de la ofensiva de la Wehrmacht. Y Stalingrado es la gran batalla que define el destino de la guerra. Y, por ejemplo, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, aparte de lo que es Stalingrado, que es una cosa sobrecogedora, está reconstruida, pero esto impresiona. Uno que murió en la batalla de la estación de Stalingrado era Rubén, el hijo de la pasionaria, que era capitán del ejército soviético. Para que veáis que no se trata solamente de cosas así que son, digamos, para enterarnos. O sea, eso también bueno, sí. Y luego otro sitio que a mí me invitaron, sobre todo en el programa de Asociación para la Paz. Otro sitio en 2016 es Kaliningrado, no sé si os suena. Kaliningrado es Königsberg, que es la capital de Prusia, que era la capital de Prusia. El nombre de Königsberg solo está en las tapas
de los alcantarillados. Kaliningrado es un enclave entre Polonia, Lituania y un pasillo que se ha abierto. O sea, yo para ir a Kaliningrado tuve que ir a Moscú, volver 1500 kilómetros y bueno, fue una de las experiencias más curiosas, porque es la ciudad de Kant, que era el filósofo de la paz perpetua. Y entonces cuando llegué a la mañana siguiente, se pasa el puente a la isla donde estaba el Palacio del Kaiser, que ahora es un jardín, y han reconstruido una catedral gótica de la Hansa. Y entonces el profesor ruso que hacía de anfitrión catedrático me dijo: esta es la catedral que la hemos reconstruido y tal. Me dijo: y aquí está la tumba de Kant. Me dijo: Kant, los restos no están, pero si quieren puede poner flores. Porque Kant era muy amigo de la zarina y tal. No, es que también esto es una cosa que... Pero bueno, aparte de las anécdotas, Putin, su visión no es solo, diríamos, él dice siempre que, y lo reitera, que la desaparición, la disolución de la Unión Soviética es la mayor tragedia de finales del siglo XX. Bueno, se comprende, diríamos, con su visión del mundo, pero él, en eso, su visión del mundo no ha cambiado, y sobre todo hay cosas que sabe que no puede cambiar, y es bueno, pues la ampliación hacia el este. Pues claro, éramos 12 cuando cae el muro, ahora somos 27, pero es que en cuanto se han podido autodeterminar y decidir qué quieren, se han apuntado prácticamente todos, y sobre todo los más sensibles, las repúblicas bálticas, aparte de los polacos, que siempre son indomables, y los húngaros, que también jugaron un papel importante. Pues bueno, y la situación es que, desde el punto de vista de la política rusa en este momento, es que eso, y además lo declara reiteradamente, y en cierto modo Trump le ha sacado del aislamiento. Bueno, y entonces, ¿la situación cuál es? Pues que tenemos que hacer frente con nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Y no se trata solo de hablar de rearme. La cuestión es que nosotros hemos decidido políticamente defender lo nuestro, lo que hemos conseguido, y eso en la vida supone una política de seguridad y defensa. Entre países que históricamente se han hecho la guerra, y además se ha creado una cultura de cooperación frente a una cultura de confrontación. Bueno, y esa es la situación en que estamos. Y ya, aparte de criticar a los demás, pues nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones con decisión. Y yo, en esto, y como veis, yo estoy trabajando, pues, no trabajando, porque en todas las que defender este sistema, que es un sistema imperfecto, no solamente la Unión Europea, que es un sistema perfecto, pero que es lo mejor que ha hecho la humanidad. Para poder vivir en paz y cooperar. Y bueno, nosotros tenemos una responsabilidad. Y yo pienso que, por primera vez, una responsable, que es la presidenta actual de la Comisión, que es la primera mujer que es presidenta de la Comisión, que aparte de sus cualificaciones como médica, ha hecho una cosa que ningún presidente de la Comisión ha hecho: es que ha tenido 7 hijos. Y los ha educado. Sí, bueno, es que el otro día, bueno, ¿qué pasa? Que la von der Leyen, porque además ya si eres alemán, pues ya tienes una culpa suplementaria, ¿no? Esta señora
fue la que organizó el tema de la lucha contra la pandemia. Y ha sido votada por segunda vez. Y además en el Parlamento Europeo, curiosamente, ahora mandan mucho las mujeres. Y ella ya en la primera ocasión, la que fue la gran electora dentro de esa coalición compleja, pues que no se habla de ella, pero que es una mujer seria y responsable, es Irache García Pérez, que es la presidenta del Grupo Socialista, sucesora mía, pero que no es una mujer muy glamorosa, es una vasca de Baracaldo, emigrada a Valladolid porque el padre era tornero de la Fasa. Pues lo está haciendo muy bien y es que es muy curioso porque ya se nota que hay mujeres mandando. Y yo en esto creo que estamos en un momento en el que, bueno, pues hoy está reunido el Consejo Europeo, va a tener que también que dar el paso. Yo creo que en eso tenemos que contar con nuestras propias fuerzas. No es un tema de jugar a una carrera de armamentos, pero sí es cierto que nosotros no podemos consentir que lo que hemos hecho, lo que hemos construido y ha cambiado la historia, pues se acabe porque, oye, y ya acabó. Curiosamente, Trump y Putin han declarado, no solo han declarado, sino que quieren sacar a la Unión Europea del mapa. Y eso es también una lucha por la supervivencia. Y no es el plantear la Tercera Guerra Mundial, es plantear precisamente el que, bueno, pues que queremos sobrevivir, queremos luchar por los valores, y no solamente esos valores, sino por el cambio de la historia que hemos hecho y por nuestro futuro como países y también el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y ya me pongo a disposición. Venga. Te agradecemos enormemente la lección de historia, que siempre está muy bien, y cómo la has ido enraizando con los hitos que ha ido consiguiendo la Unión Europea. Ahora sabemos dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a abrir un turno de palabras en el que también queremos preguntarte cómo podemos mantener estos privilegios, entre comillas, que hemos conseguido como humanidad, estos valores, y qué es lo que tenemos enfrente, cómo podemos enfrentarnos a las teorías militaristas, las antimilitaristas, porque eso de comprar muchos cañones está en boga, o no comprar ninguno y ser un país que se sale de la OTAN está en otro. Entonces, tenéis la palabra. Loles, Antonio, pedí palabras. ¿Cómo te llamas tú, perdona? Miguel Ángel. Más palabras. Luego observamos. Vale. Ana, ¿has levantado tú la mano? No. ¿Ah? Bueno, pues Loles. Antes que nada, una alegría volver a encontrarte después de tantos años. Porque desde el comienzo de la formación de la Convergencia Socialista de Madrid hasta hoy lo que ha llovido, ¿verdad? En los últimos años te tenía perdido, sabía que andabas por Italia y tal, pero te tenía un poco perdido. Gracias por tu intervención y por habernos dedicado tiempo. A mí me interesa saber qué papel juega la ciudadanía en y realmente si es un papel de verdad o no se puede hacer nada. Por ejemplo, ante el tema de Trump, se está empezando a movilizar una parte de la sociedad americana, ¿no? Comienza a haber manifestaciones, comienza a haber
protesta, que curiosamente no la dirigen hacia Trump, sino más bien hacia el multimillonario, hacia Elon Musk y a lo que está haciendo. Supongo que habrá también reuniones y movimientos que desconocidos, más de fondo. El Partido Demócrata de momento no dice ni a nivel, pero la ciudadanía parece. Mi pregunta es, esta presión de la ciudadanía, si consigue llegar a organizarse, puede utilizar, si es que las hay y aún no las han desmantelado, las estructuras, la arquitectura que dices tú, ¿no?, con que cuenta el país para poder cargarse a este señor, igual que en el pasado un presidente ha sido destituido por otras cuestiones. Y en Europa, la ciudadanía europea, pintamos algo. Ha habido una manifestación el otro día importante en Italia. Se está preparando una gran manifestación para el 9 de mayo, me parece, de Europa. Pero realmente esa gran manifestación, esa presencia de los ciudadanos, ¿sirve de verdad para algo? ¿Sirve de verdad para algo? ¿O solamente es para quedarnos tranquilos de que hemos hecho algo, que es lo que podemos hacer? Pero mientras tanto el riesgo lo corremos todos y las cosas se están debatiendo entre unos pocos. Bueno, debatiendo, poniéndose de acuerdo Putin y Trump, y no sé si hay más. Si te parece, damos estas tres palabras, Sí, contestar estas tres. Sí. Vale, Antonio. Sí, muchas gracias, Enrique. Me alegra mucho que nos volvamos a encontrar después de tantas idas y venidas. Te has olvidado, al hablar de los orígenes de la Unión Europea, de dos personas que a mí me parecen importantes. En primer lugar, Spinelli, Altiero Spinelli, que fue federalista italiano, y sus ideas están en el manifiesto primigenio. Y Jean Monnet, y me parece que merecían una mención. Bueno, pero aparte de eso, también quiero hacer una mención a la creación de la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero, porque a mí me gusta decir la enorme carga simbólica, incluso poética si quieres, de cómo nace esa comunidad a partir de los materiales que sirvieron para las guerras. El carbón y el acero servía para fabricar las armas que servían para la guerra, va a servir a partir de entonces para la paz. A mí me parece que ahí hay una carga, como digo, simbólica y poética. Y ya fuera de eso, lo que más me interesa es, digamos, lo que está pasando ahora. El papel de Trump es volver a aquella situación. Has comentado que en los años 50 la economía europea era el 50% de la economía mundial. Y la economía estadounidense, perdón. Y luego muchas otras cosas. O sea, dominaba económicamente el mundo. De manera que todo lo que viene a partir de ahí, creación de la ONU, los acuerdos de Bretton Woods, con todo lo que has mencionado del Banco Mundial, etcétera, etcétera, todo eso se hace de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, porque era el que tenía el poder, había ganado la guerra y además tenía la economía, dominaba la economía mundial. Y entonces a mí me parece que, como eso últimamente se iba perdiendo, Estados Unidos estaba ya en una situación un poco decadente, entonces llega Trump y dice América primero, como entonces. Y a mí, yo creo que lo que pretende Trump como, digamos, yo que sé, como figura que aglutina todo un movimiento mundial, que dice, hay que volver a lo de entonces. Hay que volver a dominar el mundo desde el punto de vista económico. Y si eso hay que hacerlo por la fuerza, pues se hace por la fuerza.
Y aquí es donde Europa me parece que no está respondiendo a lo que debería según sus orígenes, es decir, buscar la paz. En lugar de eso, dice que hay que rearmarse y 800.000 millones para no se sabe qué, aparte de enriquecer todavía más a los oligarcas estadounidenses y a toda la industria armamentística de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde me gustaría incidir. ¿Qué papel debe jugar la Unión Europea? ¿O qué papel puede jugar la Unión Europea? Porque yo creo que podría, si no estuviera carcomida por la ultraderecha. No solo está Hungría, Orbán y sus amigos, sino muchos más que están haciendo su labor de zapa o que están directamente actuando. Miguel Ángel. Bueno, buenos días. Dos preguntas, nada más. ¿Por qué la antigua Alemania Oriental vota como vota actualmente? Y segunda pregunta, ¿hasta qué punto la ampliación de la frontera de Ucrania hacia el oeste, después de la Segunda Guerra Mundial, está influyendo en lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia? Nada más. Y una pregunta que le tengo yo. ¿Qué papel juega China? Tienes la palabra. Bien. Lorenz ha hablado de la cuestión de la ciudadanía. La ciudadanía conseguimos incluirla en el Tratado de Maastricht, la ciudadanía europea añadida a la propia, la había ya consagrado, había ido consagrando el Tribunal de Justicia Europeo esto, pero para ser muy directo, la ciudadanía europea ha elegido, que es una de las grandes batallas que hemos estado dando durante muchos años, la ciudadanía europea ha elegido a la Comisión, que no es que sea un gobierno. Y en este momento tenemos una coalición que se mantiene, que no es formal, pero que es una coalición en la que en lo sustancial coinciden la antigua democracia cristiana ampliada al PPE, el grupo socialista y democrático, los liberales y los verdes. No es una coalición, diríamos, con un contrato, pero es la que sigue gobernando. Y yo, en lo de la extrema derecha, parece que estamos sitiados. No es verdad. No. Es que... No, el problema es si actuamos no, como si déjame estuviéramos hablar porque sí. Parece que estamos sitiados y que nos están comiendo y tal, y aquí tenemos a Vox y... Pero en política hay una cosa. Tú tienes que defender lo tuyo y no hacerle la publicidad y la propaganda contraria. Yo no acabo de entender esa especie de masoquismo, es decir, estamos sitiados y tal. No, señor. Hay que combatir lo que es esa vieja Europa. Y por eso tiene sentido defender la Unión Europea. Pero yo la verdad es de hacer la publicidad y hablar simplemente de que estamos sitiados por la... Yo por eso defiendo la coalición y creo, y además es una coalición dirigida por mujeres. Nunca, La foto que se han hecho ellas mismas son von der Leyen, Rivera, que el PP español votó en contra, de Rivera y de von der Leyen, y lo pagarán mucho tiempo. Casi nadie dice eso. Y Kallas, ¿quién es Kallas? Aparte de una señora, muy bien. La primera ministra de Estonia. ¿Y dónde la ex primera ministra? ¿Y dónde está Estonia? Mirad el mapa. Estonia está
en la desembocadura del río Neva, que es el acceso a San Petersburgo. ¿Habéis visto el Potemkin? Bueno, oye, yo tengo ganas de ver a gente que dice qué bien que las que mandan, que las valquirias que mandan son 3 mujeres. Bueno, oye, y le hacemos la publicidad siempre a Orbán y a compañía. No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo toda mi vida ha sido luchar por mis ideas y no en la mejor circunstancia. Yo no acabo de entender esa especie de masoquismo y bueno, pues, en fin, ya en la arquitectura que planteabas de la final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes quién diseñó la arquitectura del Fondo Monetario Internacional? Un tal Keynes. No era ciudadano estadounidense. Bueno, aparte de satisfacernos criticando a los gringos, que tienen muchas razones para ser criticados, bueno, Estados Unidos es un país formado, no sé si habéis estado cuando llegáis a Nueva York, lo habéis visto en la película, hay un sitio que se llama Ellis Island. En Ellis Island hay una lápida, una placa, con un poema de una mujer, de una poetisa, bueno, ahora se dice poeta, Emma Lazarus, que era una sefardita. Y entonces buscar el poema de Emma Lazarus, que es venid todos los desheredados y todos. Es un país hecho por gente desheredada y gente que migraba para comer, como todos nosotros somos más hacia América Latina. Bueno, y ellos crean un sistema que está en contra de lo que era la vieja Europa. Y cuando planteáis, y con razón, ¿aguantarán los Estados Unidos la presidencia de Trump, la segunda presidencia? Bueno, han sobrevivido a la primera, ¿eh? No. Bueno, los Estados Unidos tienen una cosa fundamental, y es que los padres fundadores crearon un sistema que se llama de pesos y contrapesos en la Constitución americana, de checks and balances. Y ya el presidente del Tribunal Supremo, que era el candidato de Trump, Roberts, esta misma semana, hace 2 o 3 días, acaba de hacer una declaración, no criticando a Trump, porque no procede en el presidente del Tribunal Supremo. Él lo que dice es, en relación con los vuelos de deportación a El Salvador, dice, eso es recordar una orden de 1789 y tal, no sé qué. Aquí hay que respetar a los jueces. Y los procedimientos de destitución de jueces están definidos y catalogados. En términos taurinos, es un aviso. Es un aviso. Y ahora mismo hay una guerra, pues día a día. Yo venía leyendo el New York Times en el teléfono ahora esta mañana. Bueno, los jueces, la batalla entre Musk y su equipo, que vaya aquí. Y los jueces federales, y que están reintegrando a los funcionarios, es que es algo bestia. Y no solamente es una opinión mía, mi hijo está trabajando en Washington, en una universidad, está acabando ya la tesis doctoral y lleva trabajando 6 años, y bueno, pues también le vino la depresión y tal, pero ahora ya, después del golpe, y nos hemos llevado unos 4 golpes en la vida, es una sociedad con capacidad de reacción, y yo creo que hay que apoyar todas las posibilidades para que esto se recupere. Que nos va la vida en ellos también. Bueno, has mencionado Antonio, has mencionado a 2 personas que no es que no haya que mencionarlas.
Jean Monnet, yo soy un monetiano, pero no, es que si empiezo, acabo con todo el santoral. Oye, te doy la primera. Yo he conseguido esto averiguar, y además lo defiendo en público y con muchos historiadores. La Declaración Schuman la escribió, Monet no escribía, Monet pensaba y actuó. Y tenía... ¿Fue inspirador? No, inspirador que era. No. Inspirador, el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, no. Tenía dos ayudantes, que eran dos franceses, uno de origen alemán, Etienne Hirsch, y otro que yo conocí, Pierre Rey. Eran dos franceses. Uno fue uno de los jefes de la resistencia, Etienne Hirsch, de la resistencia francesa. Eran los dos judíos y socialistas. Y la Declaración Schuman la escriben, yo creo, fundamentalmente la escriben Hirsch. O sea que es un equipo. Y yo, cuando fui al Parlamento Europeo, se lo pedí se acaba de publicar en castellano, pedí que me mandara a Claudio Boada, que presidía el Banco Hispanoamericano entonces. Le dije, mira, mándame 30 y tantos ejemplares a toda la delegación socialista en el aeropuerto Barajas. Yo les dije, leeros las memorias de Jean Monnet, que no las escribió Jean Monnet, las escribió Pascal Fontaine, un asistente suyo, que os enteraréis mucho más de cómo se ha hecho del proceso europeo que leyendo los tratados, que son tóxicos. Y Spinelli, no solamente yo le tengo mucha consideración, yo presido a los federalistas españoles, no he querido presidir a los europeos, pero incluso yo con Spinelli pues he debatido y nos hemos conocido, y yo le tengo una gran consideración, o sea, un personaje con 18 años que te metan en una isla, que no sé si habéis estado, que es una prisión en medio del mar. En fin, yo creo que hicieron un gran trabajo, no los únicos. Los italianos son muy aficionados a tener santos, incluso laicos. O sea, Hirsch, ¿a qué no has oído hablar? De Hirsch. No, todos somos pecadores, pero hay algunos que hay que defender también han trabajado. Yo eso se lo digo, o sea, lo fundamental es que ha habido europeos de todos los países. Bueno, y una cosa más, preguntas concretas. Me dices, ¿cómo se explica? ¿Preguntas? Sí. Sí, no, sí, lo he entendido perfectamente. Vale. No. Bueno, yo no tengo por qué explicarlo. Lo que siento es que Alemania es un país muy curioso, porque Alemania es un país que nace a partir del mayor enfrentamiento religioso entre cristianos, entre la Reforma Lutero y los católicos. Entonces, es un país en manchas de leopardo. O sea, sabéis cómo se decidió, ¿no? Eius regio cuius religio. O sea, la religión de la gente es la del Señor, el Señor feudal. Y religiosamente Alemania es un país en manchas de leopardo. Pero es que luego añade que es un país que la división de la Segunda Guerra Mundial hace que por un lado, en el este sea un sistema de república popular dirigido por el Partido Comunista, que era el Partido Socialista Unificado, y el este, pues, y el oeste, pues es una república federal de democracia liberal. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo cuando han pasado medio siglo, culturalmente también
son muy complejas y sobre todo hay una cierta, no sensación solo, sino una crisis industrial y de sociedad mucho más compleja en el este. Yo creo que el que haya quedado alternativa por Alemania como primera minoría es, aparte de la gente que pueda defenderlo, es un voto de protesta. Bien, y eso hay que gestionarlo. Pero Alemania ya ha hecho otra coalición que ha tomado medidas muy importantes y sobre todo, y eso los españoles no lo entendemos bien, hay que mirar el mapa. No solamente para Alemania, por ejemplo, Kursk, que no nos dice nada. ¿Sabéis lo que es Kursk? Es el sitio por donde han entrado todas las invasiones. Y por ahí entró von Paulus y la Wehrmacht, el último. Y para Putin, que Putin no ha hecho más que perder, es decir, Putin iba a llegar a Kiev en una blitzkrieg, en una guerra, en una noche. Lo desmantelaron. Y para mantenerse en Kursk ha tenido que fichar a los norcoreanos. Bueno, y ahora lo que está tratando es de convertir en una victoria una cosa de una derrota, y es que le han invadido los ucranianos y se han quedado con esa baza. Pero fíjate, o sea, es que hay que mirar los mapas cuando se habla de estas cosas, ¿eh? Entonces, tú me planteabas la modificación de fronteras de Ucrania. Mira, la modificación de fronteras, yo lo he mencionado antes. No te voy a contestar con una cosa que me dijo el presidente de Polonia, el mariscal Jaruzelski. No sé si os acordáis, que era uno que tenía las gafas como, los cristales de las gafas como puñidos, tenía un problema había pasado toda la infancia en Siberia. Y yo, el año 90, fui el primer presidente de una institución occidental que fue a hablar a la dieta polaca. Y me recibió el presidente Jaruzelski. Y me dijo: yo hay dos cosas que envidio mucho de España. Le dije: bueno, presidente, usted dirá. Dijo: en primer lugar, el papel del rey. Digo: mire, yo soy republicano, pero entiendo perfectamente, yo he votado la Constitución y entiendo perfectamente lo que usted dice, que es una institución que puede... Pues, digo, y la segunda, me dijo: el sitio que ocupan ustedes en el mapa de Europa. Nosotros en los años 90, no solamente la Unión Europea, los europeos hicimos 60 pactos de cambios de frontera. De cambios. No por la guerra, sino, bueno, es que si entramos, o sea, nos podemos tirar hasta días. Es que no hay una barrera como los Pirineos desde Bruselas hasta Moscú. Entonces, ¿hasta dónde llegan las tropas? Bueno, China, China en este momento ya es uno de los grandes poderes, no solamente en términos de población. La India le está pasando. Habéis visto que la von der Leyen no se puso nerviosa, pero dijo, al día siguiente dijo de lo de Trump, dijo: no, yo me voy a la India. Y esto, China, para los chinos la estabilidad es un valor muy importante. Otra cosa es, bueno, desde el punto de vista interno, que ellos tienen un sistema que va desde lo confuciano hasta la afirmación de que el Partido Comunista es el que ha permitido
frente a lo que hicimos los occidentales, sobre todo en el siglo XIX, esto ha permitido la supervivencia de China. Pero China, en principio, no planteará guerras de conquista, salvo el tema de Taiwán, que ese sí puede ser peligroso porque puede ser una de esas balas y pelea entre Chiang Kai-shek pero China es, en principio, en términos generales, un factor de estabilidad. Ahora, es un competidor, sobre todo en lo que es la economía manufacturera, pero ya también en términos financieros también tiene mucho peso. Pero China, quitando un tema complejo como el del Tíbet, no persigue aventuras imperialistas. Yo creo que en este momento, y están viviendo también una crisis en relación como todo el mundo, porque las crisis es que las cosas vayan muy mal, es que la vida es crisis permanente porque tienes que tomar decisiones y las cosas cambian, o sea que no es una tragedia. Pero China es un factor más de estabilidad que de tensión, lo que yo puedo decir en este momento. A ver, casi 49. Sí, bueno, yo os puedo dar 10 minutos. Yo una pregunta muy concreta. Al inicio de tu intervención decías que Europa estamos en guerra, quise entenderlo yo así. Sí. Efectivamente. Lo dije en televisión el día de las elecciones, que me miraron las enteradas allí cuando dije estamos en guerra. Sí, mi pregunta es, Y la no, guerra no que ahora mismo estamos sufriendo es una guerra económica, eso parece que está claro, pero se piensa que podemos llegar a tener una guerra tradicionalmente de matanza de armas. Eso, ¿cómo se está viendo? Hay autocrítica, otra segunda anexa. Hay un tipo de autocrítica dentro de la Unión Europea de si tenía que haber previsto esto que ha acontecido recientemente. Bueno, te contesto, mira, hay un gran autor teatral y presidente de la entonces Checoslovaquia, Václav Havel. Sí. Václav Havel, que era un disidente, un tipo muy tímido y tal, él dijo una cosa que a mí, yo siempre lo cito, decía, el mundo, el ser y la historia no se deciden de antemano. Podemos influir en su evolución, pero no hay ni un gran arquitecto que diga las cosas. Yo comprendo tu o vuestra angustia y preocupación, yo la comparto, pero yo lo que he aprendido es no solamente decir, criticar y autocriticar, eso suele ser otro criticar, pero bueno. O autoanálisis. Bueno, autoanálisis de lo que se podía ver. Yo cuando era pequeño, eso es preteribles, yo cuando era pequeño los analistas eran los que te sacaban sangre y daban resultados concretos. O sea, porque ahora estamos en un mundo de analistas, politólogos, no sé qué y tal, bueno. Tertuliano y va, cobrando. O sea, tú me haces una pregunta que no puedo contestar. Es decir, yo lo que sí puedo... lo que tengo en mi mente, entonces si yo comparto tu preocupación, lo que sí puedo decir es que no podemos sentirnos satisfechos por no haber intentado evitarlo. Es decir, eso me parece... Es que, mira, una señora que me merece mucho respeto, que es Angela Merkel, que ha publicado sus memorias. Normalmente en España, cuando los políticos escriben memorias, y yo he escrito
recuerdos y tal, y sobre todo cómo actué en ciertos momentos y tal. Esta señora, que es luterana y es el libre examen y la interiorización, cuando se equivoca lo dice y lo escribe, y no le echa la culpa a los demás, o sea, siempre como mecanismo. Bueno, yo creo que todos tenemos nuestra responsabilidad, y desde luego yo pienso que la Unión Europea es lo mejor que hemos hecho en la historia de los europeos, y que hay que defenderlo, y por todos los medios. Y creo que podemos ganar, porque fíjate una cosa que no he dicho. Yo os he dicho que he viajado, después de ser presidente, he viajado en este programa de Asociación para la Paz, que desgraciadamente pues ya no continúa, pues estamos en guerra, ¿no? Yo cuando he ido a Volgogrado, a Kazán, a Kaliningrado, pues ha sido con responsables, sobre todo a mí una participación universitaria y de responsables de organizaciones de la sociedad civil, muchos. Había un gran interés y lo europeo tenía un enorme práctico. Bien. Bueno, que quede por delante que yo soy un amante de la Unión No, Europea, pero una defensora ultranza. pero si no te pido que te identifiques, si yo comparto tu pasión, pero no es solamente, no es solamente esto, el hablar en términos tradicionales de armas, o sea, oye, ¿sabéis que en Afganistán está el cementerio más grande de tanques soviéticos? Bueno, entonces yo creo que hay que seguir trabajando y yo creo que hay no soy un experto, pero lo he visto, hay una muy profunda aspiración en la Rusia actual que nosotros también tenemos que apoyar, y no solamente asustarnos con este personaje. Oye, pues te damos las gracias, sí, porque sé que me habías dicho que hasta menos 10. Me toca la cita. Me toca la cita de la Fundación de Lugin. Ah, ya. Del programa MUSE. Sí. Tú lo conoces, ¿no? Sí. Y el Ayuntamiento de Getafe estará... Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.